Hola, buenos días. Venezuela sigue siendo la expresión y la muestra de cómo se abusa de la índole pacífica de un pueblo y cómo se le saca partido a esto. El socialismo, populismo de izquierda entendió que no hacían falta más los fusiles para imponerse. Hacía falta nada más sembrar el rencor social y el odio en un pueblo de índole pacífica, porque en un pueblo de índole pacífica, un violento es capaz de placar 7 pacíficos, fácilmente, un solo violento. Y ya la violencia estaba erradicada en Venezuela por la diferencia social producida por los gobiernos de la Cuarta República de infinita corrupción, que generaron una gran diferencia social y generaron la pista de despegue del fenómeno Chávez, que valiéndose del rencor social hizo todo este daño. Y la violencia estaba instaurada en Venezuela, porque les cuento que en los años 2000, o les recuerdo, las radios de toda la nación, los lunes pasaban algo así como un parte de guerra, que era la información cuantificada de las muertes violentas en el territorio nacional de viernes a domingo, a la madrugada del lunes. Y les comento y les recuerdo que en los años 2000 teníamos un promedio de 128 muertes violentas semanales, cuando, por ejemplo, en los años 90, en la guerra de Kosovo, ex Yugoslavia, donde habían dos bandos que se atacaban unos contra los otros en una guerra de trinchera prácticamente con fusiles de asalto, día tras día, las muertes semanales eran entre 37 y 42, en una guerra verdadera. Nosotros, en un país que estaba en paz y en actividad, teníamos 128 muertes violentas a la semana en todo el territorio nacional. Imagínense este número, cuánto será hoy por hoy en la Venezuela desastrada y cataclísmica de la actualidad. Venezuela, en las actuales condiciones, y muy a mi pesar, yo la puedo catalogar como un gran campo de concentración, como eran los lagers de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial los campos de concentración eran grandes tenencias o territorios que tenían pero un área restringida, pequeña, que eran donde vivían los jerarcas o regentes del campo de concentración. Y ahí, en esa zona, dentro de esos edificios, no había carestía, había todo lo que servía y todos los lujos, porque los jerarcas no le faltaba nada, nada de lo normal y nada de lo lujoso, dentro del mismo campo de concentración. Pero más allá de los cubículos de los regentes o jerarcas, la situación era bien distinta. La carestía era inducida, como es inducida hoy por hoy en Venezuela. El dolor era infligido sin mirar a nadie a los ojos. Y se destruía y se atacaba al humano en esencia, es decir, dejándolo vivo. Se destruía el ánimo, la voluntad, las ganas incluso de vivir y el ímpetu de defenderse, tal cual está la población venezolana, que los más valientes y reactivos les dio por irse de éxodo a pie, en caminatas bíblicas, como dije anteriormente, en vez de irle a pasar factura a los regentes en Miraflores. Y el resto está ahí sufriendo el vendaval de toda la carestía y de todo lo que se les hace, siendo testimonios
inertes, testigos inertes de los desmanes que esta gente hace, no solo con la economía, sino con los opositores mismos. A quien sea lo apresan y lo meten en las mazmorras por cualquier fútil motivo. Últimamente apresaron a un operador político de no gran calibre, lo torturaron, se les pasó la mano, lo mataron y salieron diciendo y argumentando un supuesto suicidio que ni ellos mismos se los creen y que al argumentarlo se contradicen. Salen después en una maniobra propagandística, sacando a la luz, o sea, liderando, pero desterrando y sacando directamente a España a un joven que tenía 4 años sin ver la luz del sol, un activista político, y lo sacan por manejo de publicitarios políticos, según yo. Y sigue el desastre y la comparsa. Sigue el declive y sigue esta vergüenza de nación. Entonces, digo yo, la diplomacia internacional es diplomacia y no va a hacer nada. Mientras la diplomacia internacional esté oyendo a gobiernos como los de Bolivia y como el de España, que no es capaz ni siquiera de decir que ahí hay una dictadura. La diplomacia internacional está frenando una intervención de tipo militar. Los militares venezolanos, entiéndase ya, simulando que no tienen ni siquiera familia, porque yo no creo que un militar venezolano, él es militar, pero su madre no es militar, sus primos no es militar, tal vez sus hermanos y cuñados no son militares. ¿Ah? Y ellos permiten que Venezuela esté acabada. Y ellos están bien, o medianamente bien, porque son militares, pero por ende están corruptos de este gobierno. Pero sus seres queridos no la están pasando bien. Si se puede decir sus seres queridos. A una persona normal se le puede decir tiene seres queridos, pero los militares venezolanos no quieren a nadie que no sean ellos mismos. Entonces ellos, es bien sabido que no van a hacer nada. Entonces me pregunto yo, ¿qué otra cosa tiene que pasar con nuestra Venezuela? ¿Mm? Para que la gente se levante y de manera autónoma saquen a ese gobierno. La gente común. ¿Qué tiene que pasar? Una catástrofe natural, como las que pasan en otras latitudes del mundo. Terremoto, maremoto, qué sé yo. ¿Para qué? Para que entonces, con la catástrofe natural, entonces sea imposible impedir que fuerzas extranjeras entren en sentido humanitario a la nación y estando dentro de la nación alarguen la vista y se den cuenta que más allá de lo que sucedió como catástrofe natural, había una catástrofe humana puesta en acto en ese país. Entonces, como se dieron cuenta cuando entraron las tropas norteamericanas al campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich, en Alemania, se dieron cuenta de la atrocidad que ahí había, en ese lugar que estaba disfrazado de fábrica. Eso vamos a tener que esperar. Una catástrofe natural que doblegue al gobierno e impulse el ímpetu de la población normal. Yo no lo creo. Pero pareciera que eso estamos esperando. Una catástrofe natural que no resuelve el problema. Cuando la solución sería ir a Miraflores y exigir la salida. Porque Miraflores como estructura física no aguanta la carga de 2 millones de personas que se abalancen sobre ella pidiendo la salida de esta gente.
Pasó el Día de la Raza, pero en Venezuela no cuenta. No queda país que la celebre de manera lógica y como debe ser. El día de encuentro de dos mundos. Eso ya no es una nación. Gracias por escuchar y espero se suscriban.